buenas tardes, bienvenidos, gracias por el favor de su sintonía. Aquí damos inicio a 2x3 en Salud. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás tú? Hola, bien, ¿y tú, Doris? ¿Cómo están ustedes, amigos y amigas televidentes? Nosotras felices de poder volver a una nueva entrega de su programa 2x3 en Salud. Precisamente hablando de salud. Esta semana el Ministerio de Salud Pública reiteró, vamos a decir así, esa es la palabra, reiteró una alerta epidemiológica que había emitido ya días atrás sobre la situación del dengue. Ellos lo atribuyen a la situación en las Américas del dengue. Recordemos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, había establecido, la OPS, también Organización Panamericana de la Salud, que este año iba a ser de alta incidencia del dengue en los países de la región y que eso se estaba viendo ya en muchos países. Así es, la alerta viene desde el año pasado, que está emitida hasta agosto de este año 2024. Dori, yo quisiera ser como el abogado del diablo. Entonces, que a veces pienso que a uno le cuesta trabajo entender cosas en el mundo. ¿Por qué hay una mortalidad altísima por enfermedades cardiovasculares? Que supera dengue y supera COVID en este momento y todo eso. Hay una epidemia de diabetes, obesidad mórbida y todo eso. Y nadie emite alerta de ningún tipo por esas cosas. Hay ACV, accidentes cerebrovasculares, permanentemente en el año, la gente muriendo, no hay unidades de cuidados intensivos suficientes. La gente volvió nueva vez a pedir que por favor me consigan una cama, que tengo a mi papá en tal lado. Y eso nos llama la atención. Dori, ¿tú me puedes explicar eso? Bueno, esas son enfermedades no transmisibles, no, claro, como se han calificado. Antes se le llamaba crónica. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha estado no emitiendo alertas, por supuesto, y no sé si se atribuye esto a que no son enfermedades infecciosas que se puedan propagar de un momento a otro, y quizá por eso no. Pero sí se ha llamado la atención sobre el alto incremento que han tenido las enfermedades no transmisibles, lo que lamentablemente en nuestro país nos volvemos no solamente de hablar de que hay alta incidencia de estas enfermedades, pero tú no ves acciones de ninguna naturaleza en ese sentido, y retomamos lo que hablábamos la semana pasada. Hablamos de esa alta incidencia, de que se está gastando tanto en atención, en tantos pacientes que van a los hospitales, pero dejamos de lado lo fundamental, que es la prevención. Entonces, todas esas enfermedades que tú citas, pues, necesitan de una base, y es de una base preventiva, que es en lo que aquí hemos estado fallando años tras años. Lo que quiero justamente, Doris, es eso, llamar la atención. Muy bien las alertas por enfermedades infecciosas, por enfermedades transmisibles, por vectores, en este caso como el dengue, pero no dejemos de lado que nosotros tenemos enemigos silentes. Así es. Y hoy tenemos nosotros a dos médicos del área de salud como invitados. Lo traemos también en su rol porque son candidatos. Pero no le vamos a quitar su rol de médico en ningún pero momento, no le podemos quitar su rol de médicos. Uno de ellos vive alertando pues, generalmente sobre ese tema, por ejemplo, de las enfermedades cardiovasculares en población adulta, en la mujer, que justamente, Doris, hay que decir no felicitar, porque no se felicita. Recordar que el pasado día 8 de marzo fue Día Internacional de la Mujer, que se conmemora esa batalla de las mujeres trabajadoras de Estados Unidos. Este día no se conmemora en Estados Unidos. Ahora, en esta parte del mundo, lo que hace América Latina, que se ha banalizado la fecha, y tú te encuentras que el 8 de marzo pasado, cantidad de gente poniéndole una flor a las mujeres aquí. Celebrando. O felicitándola, cuando no se trata de felicitar nada, se trata de conmemorar una fecha histórica que fue tan importante. Lucha por derechos de la mujer, que se han ido ganando, pero que todavía falta mucho. Pero hay una banalización de todo en el mundo, Así mismo es. Bueno, Tati, pues vámonos a una pausa, y cuando regresemos venimos con esos dos invitados que, aparte de ser excelentes profesionales, son nuestros amigos. Así es. Así que regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Un verdadero placer continuar con ustedes en este programa preparado con cariño como siempre. Esta tarde tenemos un banquete de invitados con los doctores Fulgencio Severino, cardiólogo, de los del distrito, como dice, y al doctor Freddy Ferreira, otorrinolaringólogo, pero ellos están con nosotros hoy, no solamente en el ámbito de su profesión, sino porque los dos tienen
cargos electivos, están postulándose para cargos electivos. El doctor Fulgencio Severino es presidente y candidato presidencial del partido Patria para Todos, y el doctor Freddy Ferreras es candidato a senador por el Distrito Nacional. Bienvenidos y buenas tardes a los dos. Jóvenes, un placer para mí, para nosotros y a los amigos y amigas televidentes, pues también un honor compartir con ustedes y que nos den la oportunidad para que le digamos a la gente que solo desde una visión de médicos, resolver el problema de salud sería solo una razón para elegirnos tú. Si después que termináramos el gobierno lográramos decirle que la gente tiene un sistema de salud que la protege, que la cuida, que evita que se enferme, que si se enferma tiene acceso a servicios de salud y medicamentos de calidad y gratuito, eso solo es para uno sentir la satisfacción de que nosotros hiciéramos una pausa en nuestras actividades asistenciales para dedicarnos a este tema de la política. O sea que para mí es un honor compartir con ustedes. Freddy. Bueno, buenas tardes, mis queridas amigas. Para mí es un gran placer, ¿verdad? Un honor compartir con ustedes, que los afectos, ¿verdad? Históricos. Saben, históricos y el respeto. No lo pongan tan histórico para que... Pero sí, debo comenzar, Altagracia, pues yo soy candidato por la provincia de Santo Domingo. Ah, cierto, no es el distrito. Porque la gente no entiende bien todavía. La división esta. Y hay que explicarle bien qué es lo que... La gente a veces piensa que sí es Santo Domingo Este nada más, y es una provincia sumamente difícil porque por lo extensa, Pero por lo poblado. ¿quién está en el distrito entonces? ¿Quién es del distrito? De nosotros, la doctora Maritza Méndez Severino. Bueno, nos vamos con médicos entonces. Así es. Y aunque siempre se debe empezar por el candidato presidencial, ¿verdad? Para que exponga, pero yo quiero empezar al revés. Por la jerarquía. Precisamente por la confianza que existe entre nosotros. Con Severino tuvimos la oportunidad, precisamente este año, a inicio de este año, conversar con él sobre todo este proyecto que lo lleva a él a aspirar a la presidencia de la República, y sobre todo la situación de salud. Pero quiero empezar contigo, Freddy, en esta área de, bueno, tú aspirante a ser senador, ¿verdad? Desde tu punto de vista, ¿cuáles son esas reformas, esos proyectos de ley, esas condiciones de salud que tú impulsarías para mejorar y, como dice Severino, al final de dejar cambios en nuestro sistema de salud que tanto preocupa a la población? Bueno, pues fíjate bien, yo en términos personales, yo digo, yo voy al Congreso, voy a la Cámara de Senadores, y si tengo que dedicarme a un solo aspecto, a una sola ley, a mejorar, a hacer realmente algo más humano, porque la salud que es algo que, bueno, es un derecho y es un deber. Entonces yo me dedicaría solamente a verificar que esa ley de seguridad social sea reformada de arriba abajo, porque no es posible todavía que las personas, como ustedes decían en la introducción, sigan muriendo por enfermedades que son prevenibles, por enfermedades que están matando a una población joven y que son la primera causa de muerte en este país. Y la gente no se muere simplemente porque le tocó morirse, se muere simplemente por la desidia y porque la salud, a la luz de esta ley que aprobamos y que aprobó la sociedad dominicana y que tuvimos que luchar desde su inicio, cuando se estaba conociendo el proyecto de ley, para sacar una ley que por lo menos reconociera algunos derechos. Pero después esos derechos fueron cercenados a la hora de aprobar los reglamentos. Y ustedes recuerdan que aunque la ley se aprobó en el 2001, comenzaron aplicando la ley por los planes de pensiones, por la parte previsional. Sí, en el 2003. En el 2003. ¿Pero qué significaba esto? Lo que ha significado y lo que hemos tenido en la práctica. Un montón de dinero que se han apropiado del sistema financiero y que los tiene allí, y una parte está en manos del Estado, porque lo absorben y se lo pasan al Estado ganando muchos intereses. Sin embargo, esta parte previsional no le sirve de nada a los que aportan los fondos, que son los trabajadores, porque no les garantiza una pensión. Sería un gran aporte. Sería un gran aporte. Pero la parte mía, porque nosotros somos médicos, y somos médicos que ejercemos, y somos médicos que estamos en el hospital, y vemos la miseria con que los hospitales atendemos a los pacientes. Y será esto casual, pero nos vamos a la ley. O sea, la ley establecía, y eso fue lo que se aprobó, que vamos a tener lo que es un plan básico de salud, que cubriera las enfermedades de las que se enferma el pueblo dominicano. Sin embargo,
Eso duramos, la ley, la parte de salud comenzó en el 2007, 6 años después. ¿Sí? ¿Y tú sabes por qué comenzó en ese tiempo? Porque los que dominan la salud, que la ven como un negocio vulgar, mientras no estuvieron conforme con lo que iban a sacar de esa ley, no dejaron que comenzara la ley, comenzara la parte de salud de la ley 8701. Con un plan de servicio de salud. Exacto, nosotros hablábamos a un plan básico de salud, era lo que la población, era lo que nosotros desde el colegio médico teníamos visto. Sin embargo, comenzaron a recortar, de manera tal que el cuerpo, ellos le divide, te cubro tal enfermedad de tal órgano, pero esta no. Exacto. Y tú le preguntas, ¿pero por qué? En el área mía, por ejemplo, yo te cubro las enfermedades de las glándulas salivares. Pero ¿qué pasa? La que tiene más carga de enfermedad, la dejan fuera, que es la glándula parótida, donde da la papera, por decir algo. Increíble. Pero pasa lo mismo con los cánceres. El colon, lo dividen en dos. Yo te cubro la enfermedad del colon de un lado, pero no te cubro el otro lado porque ellos saben que hay una mayor carga de enfermedad. Una fragmentación increíble, fragmentado todo, ¿no? Pero todo bajo la, porque si tú me dijeras, bueno, es que mira, no hay enfermedades de ese órgano, no se enferma eso casi, vamos a dejarlo y vamos a dedicar la mayor parte del esfuerzo económico. Porque ese perfil epidemiológico está estudiado. Está estudiado y está conocido. Pero lo mismo pasa con las enfermedades, por ejemplo, que ustedes decían, las cardiovasculares. Óyeme, la gente se muere porque no tiene acceso a medicamentos. Simple, no hay nada más. No hay prevención. Nosotros vamos a interrumpir la parte médica que ya la introdujo Freddy. Vamos a pasar al presidente y candidato de la presidencia por el partido Patria para Todos, que es el doctor Fulgencio Severino. Y a mí se me ocurre, Doris, preguntarle al doctor Severino. Nosotros estamos como con una predeterminación mediática de que solo hay 2 grandes partidos, en este caso 3. Y la gente dice, nos vamos por esos 3, y las encuestas se van por esos 3. ¿Por qué un partido pequeño, que nace, nosotros participamos en las primeras reuniones de Patria para Todos, en la casa del doctor Fulgencio Severino, que fue un momento crítico para este país, y está compuesto mucho por médicos, personal de salud, gente humilde del pueblo? ¿Por qué la gente debería inclinarse por un partido, por un candidato y por un grupo de personas como Patria para Todos, cuando hay partidos de mayor dimensión en cuanto a cantidad de personas, a volumen, a presupuesto y a ¿cómo se llama? A esa parte mediática que tiene mayor poder de dar publicidad y todo eso a nivel mediático? ¿Por qué inclinarse por Patria para Todos? Nosotros somos la diferencia en este proceso electoral. O sea, nosotros somos quienes planteamos la política para transformar en favor de la mayoría. Es decir, usted, como toda actividad, puede usar la política para beneficio particular o para hacer grandes transformaciones a favor de la mayoría. Nosotros somos ese grupo. O sea, nosotros decimos, estamos en la política porque tenemos interés en cambiar, en cambios. Producir grandes transformaciones y transformaciones históricas que la vamos a constitucionalizar de tal manera que esos beneficios nunca esta élite de la República Dominicana se la arrebate a la población. Porque ¿qué es lo que la población quiere de la política? La población lo que quiere de la política es mejorar sus condiciones. ¿Y qué quiere mejorar? Un empleo, buen salario, o un salario que satisfaga sus necesidades fundamentales. Cubrir lo básico. Que si tiene un problema de salud encuentre respuestas sin tener que gastar de su bolsillo. Exactamente. Que tenga acceso a educación. Que tenga un muchacho estudiando y pueda, si quiere ir a la universidad, asistir a la universidad, no como pasa aquí, que el hecho de ser pobre, o sea, cuando tú revisas la estadística de la propia la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, te encuentras que solo el 7% de la familia más pobre es la que va a la universidad. Y si, yo creo que si nosotros estamos aquí, los 4 que venimos de hogares humildes, la única diferencia fue que estudiamos. Así es. La educación nos hizo libres. Nos hizo libres. Severino, vamos a pedir. Nos permitió avanzar, entonces yo creo que esa diferencia es lo que debe justificar en la población. Bueno, aquí hay un grupo que está planteando cosas diferentes. Los otros lo que se están es matando, diciendo que si tú eres bonito. Yo veo a unos tipos ahí que se habla bonito, en las redes que con unos bailes medio raros, tú sabes.
No, nosotros planteamos lo que vamos a hacer, con lo que nos comprometemos, y en el sentido que la gente encuentra una propuesta diferente. Vamos a seguir definiendo, Severino, esa propuesta que traen ustedes a la población para estas elecciones de mayo próximo. Nos vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato. 2x3 en salud. Seguimos conversando con los doctores Fulgencio Severino y Freddy Ferreras. Ellos son candidatos a la presidencia y al Senado por el partido Patria para Todos para las elecciones del próximo mayo. El doctor Severino nos estaba definiendo esos ejes fundamentales de esa transformación que requiere el país, y es donde ellos tienen enfocados sus puntos de vista para de llegar a ocupar estos puestos de dirección, lograr que en República Dominicana tengamos mejor educación, decía Severino, mejor salud y otros aspectos más. ¿Cuáles otros, Severino, entiendes tú que son fundamentales, que requieren cambios, transformaciones en República Dominicana? Mira, aquí hay un tema que es trascendental, que la gente no lo ve, pero que uno lo ve. Y recientemente voy a empezar este tema brevemente con un caso que involucraba a una persona de los medios. Una persona ya encamado, no puede hacer sus actividades normales. Nosotros eso le llamamos una situación de dependencia total. Eso en la sociedad de hoy tiene que tener un familiar que deja de trabajar para que lo atienda. Claro. Así es. Eso va a cambiar. Eso es fundamental, es decir, Severino. Garantizarle a una persona que vive en situación de dependencia del tipo que sea, por enfermedad, por vejez, por accidente, por lo que sea, por una enfermedad discapacitante congénita, que lo hay, nosotros estamos comprometidos a hacer lo que hay países hace muchos años hicieron, que la sociedad garantice, sea ayudar a esa persona, porque muchas veces no van al médico porque no hay quien lo traslade, especialmente las familias más pobres. Muchas veces no hay quien lo lleve a ni siquiera a un parque, a pasear, porque la familia no tiene posibilidades. Tienen que estar confinados. Están confinados en su casa, o sea, vive sus últimos días en una situación que la podemos cambiar. Y yo creo que ese es un tema de gran trascendencia. Otro tema para nosotros, indiscutible, es que el modelo económico actual fundamentado en hoteles y turismo, nosotros decimos que eso hay que transformarlo, sin desdeñar que esa parte de la economía hace contribuciones. Pero una sociedad no puede fundamentar el bienestar del país en un modelo económico que paga salario de miseria, como son los hoteles y son las zonas francas. Ya hoy recientemente tuvimos el problema de esta niña en zona franca. Pero esa niña tenía que trabajar en una zona franca que le pagan 14 o 15 mil pesos. De madrugada. De madrugada, o sea... para sustentar sus estudios. Sus estudios que el Estado pudo haberle dado una beca a esa joven. Entonces, nosotros decimos, vamos a fomentar un modelo económico que se centre en la agroindustria. La agroindustria porque es la que genera valor agregado para pagar mejores salarios, porque el problema fundamental de la República Dominicana es el desempleo, o sea, la alta tasa de gente que no trabaja, para no decirle desempleado, porque según el gobierno aquí todo el mundo está trabajando, pero es mentira. Y segundo, o sea, aquí trabaja 4.8 millones de gente de una población económicamente activa que estaríamos hablando aproximadamente de 6 millones y algo, tomando en cuenta que hay más de 1 millón de personas que tienen más de 60 años que según la ley debían estar pensionados, pero que no lo están. Entonces están en un limbo, están en un pasivo que ni lo cuentan para estar desempleados después de 64 años, pero tampoco le da una pensión. Pero venga acá, mi hermano, dígame de qué va a vivir. Por eso nosotros decimos, y Freddy adelantaba, todo el que por enfermedad o edad avanzada ya no trabaja, tendrá una pensión. Todos. Y alcanzan. Sí, eso es cheles. Eso es chele, porque tú agarras, por ejemplo, 500,000 personas que hay más de 65 años que no trabajan. Y tú le garantizas una pensión promedio. Estamos hablando que el salario promedio de República Dominicana está en unos 24,000 pesos. O sea, los ingresos promedio de todos los sectores. Por lo menos para su medicina. Tú le dices, bueno, el 60% de acuerdo a la ley. Esos son 15,000 pesos mensual. Si tú multiplicas 15,000 pesos mensual,
quiere decir que hay gente que tendrá una pensión más alta, pero hay otra gente que tendrá una pensión de 15,000 pesos. Cuando tú multiplicas eso por 500,000, tú estás hablando que eso te hace 2.500 millones. Si tú eso lo llevas al año, estamos hablando, por ejemplo, 2.500 millones no, porque si son 500,000, seríamos hablando de más o menos 7.500 millones. Tú estás hablando que con 80,000 millones de pesos, tú resuelves eso. Nosotros estamos hablando que el tema de salud de República Dominicana necesita una mayor inversión del Estado. No los 70,000 pesos que gasta el gobierno en salud. Pero ¿por qué, doctor Ferreira? ¿Por qué en el ámbito que plantea el doctor Severino, o SEBE, como nosotros decimos, no se hacen las cosas? ¿Falta voluntad política? ¿Falta entendimiento? ¿O no se quiere resolver el tema? ¿O un problema sistémico? ¿Por qué esos temas abordados que Severino está sacando inclusive un cálculo económico, una estimación económica? ¿Por qué piensa que no se hace en la actualidad? Mira, yo creo que hay toda una componente, hay una concepción que es lo más peligroso en estas élites que nos gobiernan. Si tú te pones a ver, a recordar el discurso en estos días pasados del presidente Abinader, él se gozó diciendo que hemos tenido un crecimiento económico. Él se gozó diciendo sus inversiones, sus proyectos, sus megaproyectos de construcciones, de avenidas para que 2 o 3 personas vayan a los resorts del país, pero la inversión pública, la inversión en pequeños proyectos como el arreglo y la construcción de los caminos vecinales y las carreteritas troncales para que los campos, nosotros somos un país eminentemente agrícola, para que los campos puedan sacar su producción hacia los mercados. Pero no les interesa. Entonces, a los políticos, ellos todo lo que hacen, lo ven en aras de cuántos votos me trae eso. Entonces, para ellos es más rentable, según su mentalidad, que yo no sé dónde es que piensan y cómo es que piensan, darle una tarjetica de solidaridad, un bono gas, un bono luz a una familia pobre, a un envejeciente que no trabaja pero que dependen de su familia. Entonces es mejor para ellos, es más rentable darle 1,000 pesos, 800 pesos, porque eso quizás le suma, 400 pesos. Piensan que le sumaría más votos. Es porque que esa los gente tienen esclavizados, porque te dicen, yo te doy la tarjetica, pero tú te debes a mí. Con estas pensiones que tú sugieres, Severino, pues no habría que llegar a ese claro punto. que no. Lo que pasa, y voy a agregar algo, aquí hay un tema de concepción para qué es la política. O sea, en los grupos elitistas, la política es para hacer negocios. Y ellos fomentan el negocio. Por eso hablan de grandes proyectos. Por eso te hablan de los hoteles como si eso fuera el problema de la República Dominicana. ¿Entiendes? O sea, pero están alejados de lo que es la concepción de la política de bienestar. Muy alejados, porque ellos no creen en eso. Pero por eso, por ejemplo, en esta semana nos situaron allá arriba en salud mental. Sí, pero ellos pueden decir todo lo que quieran decir, en términos reales, pero lo que tú te encuentras es la gente en la calle con problemas mentales. Que no tienen hablando de problemas mentales. Entonces lo que te quería decir, escúchame, Dori Altagracia, fíjate, y ese es un debate en el mundo entero, o sea, los conservadores a los que pertenecen estos 3 partidos tradicionales, solo piensan en el negocio de la élite y trabajan para el negocio de la élite y no les preocupa disponer de miles de millones de pesos porque el gobierno invierte 79,000 millones de pesos en subsidiar el negocio de la energía eléctrica. El gobierno le da en exenciones a esa élite para este año 340,000 millones de pesos en exenciones fiscales. Entonces, ellos no tienen problema con buscar recursos para que esa élite siga haciendo negocio y siga enriqueciéndose y siga aumentando su riqueza. Donde ellos tienen grandes problemas es con hacer inversiones para garantizar el bienestar de la población, porque lo ven como un gasto, dicen que el gobierno se va a quebrar, que eso implica que los ricos tengan menos beneficios, porque ellos se niegan a redistribuir la riqueza que genera el país. Y yo vuelvo a insistir a la pregunta inicial. Esa es la razón por la que hay que votar por Patria para Todos. O sea, nosotros somos la garantía
de que República Dominicana, si nosotros llegáramos a dirigir el Estado dominicano, se va a redistribuir la riqueza. Los ricos van a pagar impuestos, los pobres van a pagar menos impuestos y los impuestos se van a utilizar para garantizar esas inversiones en política social, en lo que nosotros llamamos los pilares del bienestar social, que es salud, gratuita de calidad para la gente, con hospitales que sirvan y funcionen, pensiones para todo el que por enfermedad o edad avanzada no pueda tener trabajar, atender la dependencia, o sea que la gente que tiene una situación de dependencia no dependa totalmente de la familia, vivienda para la gente que no puede ir a un banco a financiar una vivienda, que es la mayoría de la población con salario de miseria. Tiene que haber una política pública de decir, nosotros estamos construyendo viviendas masivas, porque aquí hacen falta 2 millones de viviendas. Entonces, nosotros somos la garantía de que esa inversión se va a hacer y que la gente va a mejorar, y naturalmente hay dos visiones totalmente diferentes. Mientras nosotros creemos en la pequeña y la mediana empresa que se desarrolle, porque ahí está la mayoría del empleo, o sea, porque el principal problema de República Dominicana es que es la pequeña y la mediana empresa la que genera la mayoría de los empleos, pero esa pequeña y mediana empresa no puede pagar buenos salarios. Entonces, a nosotros nos parece que desarrollar esa pequeña y esa mediana empresa, por eso hablamos de desarrollar un modelo fundamentado en la agroindustria, va a generar más empleo y va a generar mejores salarios. Creo que esa es la razón por la que la gente debe votar por nosotros. Pero, y nos vamos aquí, pedimos la anuencia para irnos a comerciales, y venimos con el doctor Freddy en esa misma tesitura. ¿Y cuál es la garantía que con esos planes tan bonitos que tienen ustedes como Patria para Todos, no le compren el voto? Porque ustedes no tienen dinero para comprar votos. Venimos ahora con el doctor Freddy Ferreira. 2 por 3 en salud. Gracias por continuar con 2x3 en salud. Y nuestros amigos políticos del movimiento, del partido Patria para Todos, Fulgencio Severino y Freddy Ferreira, han estado esbozando los grandes temas de salud, los grandes temas que hay que resolver en el país. Yo les decía, toda esa nombradía de problemas que tiene la República Dominicana, ¿cómo llegar al poder si las denuncias admitidas por participación ciudadana, ¿verdad?, que se erige como un gran movimiento de vigilancia por los medios de comunicación, por los periodistas que cubrimos las incidencias, se vio cómo de manera sutil se compró votos, se compró candidatos? ¿Cómo enfrentar ese poder que tiene capacidad para comprarlo todo en el país? Bueno, yo pienso que en el mercado, y siempre me recuerdo de un poema que escribió Narcisazo, al mercado de conciencia me voy. Sí. Yo creo que eso tiene una razón de ser. Es que ellos han hablado tantas mentiras y te dicen, acaban de salir, son funcionarios o son legisladores o están en un puesto electivo y se presentan para el mismo puesto y van a la población a decirle, ahora es que yo voy a hacer los cambios que tú necesitas. Después de haber estado ahí el tiempo. Exacto, todo el tiempo, y no han hecho nada. Entonces, la diferencia con Patria para Todos, y sí, nosotros tenemos que hacer un gran trabajo, porque tenemos que decir las cosas, pero tenemos una gran ventaja con respecto a lo que ellos pueden hacer, y tienen que recurrir a la compra del voto, por dos cosas, porque la gente no cree en ninguno de ellos, y cuando van a votar, los que no van a votar, porque la mayoría no se levanta de su casa para ir a votar, elegirlo a ninguno de ellos, no están motivados. Entonces ellos tienen que comenzar a comprar y tienen que contratar una red de motoristas que va casa por casa con un listado de lo que ellos compraron, de lo que van a comprar. El día de las elecciones se entrega el día de las elecciones, claro, que es que todos lo vimos. Sí. Yo que nosotros que nos movimos por diferentes sectores y fuimos a muchas, lo que había era un mercado persa allí, con carpas incluso. Yo pasé por algunos comandos de campaña de la provincia y tú veías el movimiento de gente que entraban y salían a buscar lo que ellos llaman la logística. ¿Qué significa eso? El dinero. Yo tengo tanto, dame tanto para movilizarlos. Pero hay que trabajar para erradicar eso. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y nosotros no es tan difícil. Nosotros tenemos una hoja de vida de años haciendo las cosas con nuestros recursos muy escasos, pero a la gente le decimos la verdad. Nosotros en el caso de
de los médicos, pero los maestros que enseñamos en las escuelas, en las universidades, que es el tejido que compone a Patria para Todos. Nosotros somos gente del pueblo, que hemos vivido en el pueblo. Freddy, y que atendemos esas necesidades. Freddy, perdón, y Severino, pero en ese pueblo que vive del día a día, en el barrio, cuando le llevan 1.500 pesos y le dicen tráeme el voto, por ejemplo, en estas elecciones se hizo foto a los votos. Sí, pero tú sabes, Tati y Dori, y con el perdón de Ferreras, no van a comprar a todo el mundo. O sea, lo que nosotros, y yo creo que nosotros tenemos que vernos críticamente. Digo, yo tengo ya 46 años de vida política, siempre de izquierda, que todo el mundo sepa, yo siempre he sido de izquierda y voy a morir siendo de izquierda. Para nosotros la izquierda es un pensamiento, es una filosofía de vida, que se expresa en nuestra cotidianidad, se expresa en mi trabajo, se expresa mi relación con la gente, se expresa en creerme que soy un ciudadano normal, común y corriente. Si llegara presidente quisiera no más de 4 años, olvídense de eso, no que yo lo diga, que yo no creo en eso, regresarme a mi consultorio si todavía tengo fuerza. Volver a tu normalidad. A volver a mi normalidad, porque creo que lo que hay que salir es de la vagancia de la política. Porque es que tú tienes aquí a gente que nada más sabe vivir de la política. Entonces eso lo aleja de querer dejar el poder. Entonces, la experiencia y lo que uno ha vivido en otra parte del mundo, y voy a poner el último ejemplo que vivimos, el movimiento Semilla de Guatemala, con ¿cómo se llama este señor? Periodista Álvaro. Bernardo Arévalo. Arévalo. Él ganó. Y esa oligarquía guatemalteca, con un nivel, uno de los países de Centroamérica, con el coeficiente de inteligencia más pobre, señores, según toda la data, es Guatemala. Y eligió a un hombre democrático, progresista, tal vez no de izquierda como yo, pero progresista. Es decir, una gente identificado con el bienestar de la población. Es decir, a nosotros nos falta todavía, y nosotros tenemos que reconocerlo críticamente, las agallas que se necesita para decirle a la gente, aquí estamos junto a ustedes, para que avancemos en la conquista del poder y que la política sirva a los intereses de ustedes y no de la élite económica de la República Dominicana. Es decir, nosotros somos eso. Y en la medida que ese discurso prende, tú tienes un 53% de gente que no fue a votar, que no lo pudieron comprar. Es que la gente buena, la gente que no es comprable, se está quedando en la casa. ¿Y tú crees que ese 53 es no comprable? ¿O fue que no se levantó? No, que no se levanta porque es que no tienen dinero para comprar todo el mundo. Porque tú sabes lo que esa gente gastan en comprar 3,000 o 4,000 o 5,000 o 10,000 votos. Esa gente gasta todo el dinero del mundo, que nada más robado. Porque ese es el primer tema, donde usted saca tanto dinero para comprar gente. O se lo roba o viene del narcotráfico, porque ¿de dónde usted produciendo? Vamos a suponer un candidato a diputado, a senador o a regidor. O sea, ¿de dónde usted, aunque sea senador, diputado, con un salario promedio de 400,000 pesos, usted puede salir a comprar gente? Severino, ¿y cómo rescatar esa conciencia nacional? Porque aquí estamos. A mí me da mucha preocupación eso de que se habla con tanta facilidad, que venden el voto, que se le compra el voto. Eso no es lo fundamental. Exactamente. Lo fundamental es nosotros. Yo digo, ¿cómo rescatar esa conciencia? Porque lo ideal es que tú te estés muriendo de hambre, vamos a decirlo así, y te digan, te voy a dar tanto para que me venda tu voto. Digan, no, porque esa es mi forma de yo elegir a quien yo quiera. Es que hay gente que siempre lo va a vender. Y todos lo sabemos. Hay gente que su nivel de conciencia no le permite tomar una decisión, no tiene la información necesaria para tomar una buena decisión. Entonces, ese siempre debe existir. El tema fundamental de nosotros es convencer, primero a la clase media, de que el modelo que está planteando Patria para Todos y todas, y que estamos esbozando Ferreira y yo acá, sirve para que ella siga siendo clase media y mejore. Tiene que convencerse, sí, claro, porque hay un nivel de frustración de lo que ha pasado en otros países y la gente tiene miedo. Entonces la gente tiene que convencerse. Bueno, lo que Fulgencio Severino, Patria para Todos y Freddy Ferreira están planteando me beneficia a mí. Porque a quien uno le dirige el discurso es al que está enfrente de la pantalla viéndonos. En segundo lugar, esa gente
de clase media baja y gente trabajadora y pobre que dice, tengo 30, 40 años de gobiernos, porque estamos hablando de gente que está repitiendo, estamos hablando de Leonel Fernández, estamos hablando de Luis Abinader, estamos hablando del PLD, los mismos, con Las Abel. mismas figuras. O sea, las mismas caras. y tengo a personas ahora que están incursionando en la vida política y que Freddy agregaba un elemento de mucha trascendencia. ¿Quiénes son ellos? Son gente que vienen históricamente acompañando a este pueblo en toda su lucha. O sea, desde la reforma por una salud inclusiva, por una salud que satisfaga la necesidad de la gente, por un sistema de pensión justo, en defensa del medio ambiente, en contra de la corrupción con el movimiento Marcha Verde, por una educación de calidad inclusiva con el movimiento del 4% de la educación. O sea, somos gente que hemos estado permanentemente en esa lucha. Entonces me parece que si nosotros logramos aprovechar estos 3 meses, que hemos empezado con ustedes, ¿no? Y la gente identifica que nosotros somos ese discurso, de eso que ellos quieren. Y logramos comprometerlo, porque si la gente no se compromete, por más que nosotros hagamos esfuerzo, ese discurso va a seguir aplastado por lo que Tati dice, por la compra de votos, porque el tema aquí es movilizar al que no se compra, al que no se vende, que ese se quede en su casa, en la mayoría de las veces. Hay una apatía. Apatía de la clase media, apatía de la gente consciente. No, ni siquiera nos conoce a nosotros. Cuando la gente no entiende que, dicen, yo no soy político, pero sucede que las acciones políticas atraviesan tu vida completa. Eso es transversal. Es transversal a todo, es transversal a todas a nuestras todo. vidas. Freddy, nosotros hemos visto en el ejercicio de nuestra carrera periodística que la gente promete muchas cosas. Ahora, llega al Congreso, lo hemos visto, tenemos amigos, tal vez no amigos como ustedes, pero gente conocida, gente que hemos escrito sobre ella y todo eso. Cuando llega ahí se hace una especie de club de amigos. Una especie de, que no es que usted vaya a tirarle tiro a los compañeros ni a matarse con ellos ni nada de eso, pero tú no notas, exceptuando algunos casos, la diferencia ahí se hace, entonces la gente dice, espérate, que llegué al Congreso, déjame juntar el siguiente periodo para yo tener una pensión. Para y poder retirarme, quedarme, ¿Cómo diferenciarse en el caso del doctor Freddy Ferreira si llega al Congreso a ser senador de la República por la provincia de Santo Domingo, ¿verdad? Pero me lo va a contestar después de esta pausa comercial. 2 por 3 en salud. Seguimos conversando con los candidatos a la presidencia y al Senado por el partido Patria para Todos, que dirige el doctor Fulgencio Severino. Y la pregunta que hacía Altagracia, doctor Ferreras, antes de irnos a la pausa, era ¿cómo usted va a marcar la diferencia en el Congreso Nacional de llegar ahí? Porque ella esbozaba de que vemos que tenemos personas que llegan y cuando llegan ahí pues empiezan a formar parte de ese mismo conglomerado que siempre ha existido. Y de los privilegios. Y de los privilegios. ¿Qué tú ofreces diferente, Freddy? Bueno, ¿qué es lo que yo ofrezco? Mira, que yo tengo una historia y es el común denominador de los hombres y mujeres que conformamos Patria para Todos. Es que yo voy a hacer en el Congreso lo que yo he hecho toda mi vida sin ser legislador. Es defender el derecho del pueblo, el derecho de la gente. Yo hago cosas desde lo poco que yo puedo hacer, que es el ámbito hospitalario, el ámbito de la salud, y yo no tengo que mirar quién es. No es pensando en un voto, ¿verdad? No es un voto, exactamente. Y otra cosa es, la diferencia entre nosotros y ellos, es que ellos tienen que hablar mentiras. Nosotros decimos lo que somos y quiénes somos. Sabemos que el trabajo es arduo. Tal vez vender conciencia es lo más difícil que hay. Vender pulcritud es muy difícil en una sociedad que nada es nada y que no le importan las cosas. Pero eso tiene que cambiar y va a cambiar. Nosotros tenemos que vencer algo importante. Tenemos que esforzarnos mucho por llegar a la gente. Pero tenemos que vencer también un poco el cerco mediático que nos tienen. Porque estas ideas no les interesa a los que manejan los grandes medios, de que estas ideas se escuchen, se sepan. Pero nosotros estamos dispuestos a caminar el país. Tenemos que hacerlo, tal vez no lo hemos hecho tanto,
porque nosotros tenemos algo que es bueno y es malo. Es que nosotros no somos políticos. Yo defino un político como una persona que no hace nada más que estar hablando mentiras día a día y que por eso manejan dinero. Los cuadros políticos. Claro. Pero hablando de eso, Severino, ¿dónde la gente, en qué número de la boleta la gente los encuentra a ustedes? Porque ¿Qué que pasó en estas práctica. elecciones pasadas, por ejemplo, las municipales? Eran tantas las caritas en los regidores que uno se cansaba de querer encontrar el partido y quizá no lo veía porque eran demasiados. ¿Cómo la gente votar por ustedes? ¿Dónde lo encuentran? 27. Número Vayan 27. a la boleta 27, buscan a la presidencia a Fulgencio Severino y a la senaduría del Gran Santo Domingo para las personas que viven en la provincia de Santo Domingo por Freddy Ferreras. Igual en cualquier lugar que ustedes estén, pues tendrán la posibilidad de votar por un diputado de la circunscripción o de la provincia a la que pertenezcan, votando 27, y con ello estarán eligiendo a gente que, y voy a decir algo de lo que Altagracia señalaba. Yo conozco a mucha gente que ha ido al Congreso diciendo que va a hacer cosas diferentes, pero son politiqueros, aunque se diga que son inclusive progresistas. O sea, cuando tú le buscas su práctica social, su vínculo con la producción, su vínculo con el trabajo, no existe. Yo creo que, y le digo a la población, tenga confianza en nosotros, téngala. O sea, nosotros le garantizamos que seguiremos siendo lo que ustedes han conocido de nosotros. Seres humanos con defectos, pero seres humanos también con ciertas virtudes de preocuparnos en nuestro accionar cotidiano por el bienestar de la gente. ¿Y cómo lucharán contra el poder? Y lo digo desde este punto de vista, Severino. A veces decimos, bueno, una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín. Usamos mucho esa frase en República Dominicana. Llegan ahí quizá con buenas intenciones, pero al final el mismo poder los aplasta y tienen que doblar el brazo. ¿Cómo luchar contra eso, porque Severino? hay una cosa muy importante y en la vida de nosotros. Nosotros somos nuestra cultura y la población es su cultura. La gente es lo que cree de las cosas. Cuando yo oigo al presidente de la República hablar de que todo está de maravilla, él debe sentirlo así, pues yo me imagino un presidente que nunca ha conocido un pobre en su vida, porque no le tocó. Exacto. O sea, no le tocó tener la vida de nosotros, ¿me entiendes? No se vincula con esa gente, o sea, no es el caso de Freddy mío, porque Freddy y yo vivimos con nuestros familiares que siguen siendo gente pobres. Humildes. Nuestros vinculados siguen siendo gente pobre. Nosotros no tenemos posibilidad de ocultar eso. Mira, nosotros no tenemos ninguna, a menos que no nos mudemos, y si no nos hemos mudado, porque yo asumo que Freddy y yo ganamos igual o mejor que un congresista, que un diputado. Con su ejercicio. Por claro. el ejercicio profesional. Son especialistas. Es decir, nosotros no nos hemos mudado. Nosotros seguimos con ese vínculo con el paciente pobre en el hospital. Nosotros seguimos con ese vínculo en la comunidad, con la gente en el que nosotros... Yo nunca me he mudado de la provincia. Entonces, pero ahí está toda nuestra gente. De tal manera que uno es lo que te rodea. Y quiero concluirle a ustedes para que en esta parte final Freddy pueda avanzar también en su agenda legislativa. Miren, señores, un señor español contó una historia que yo la reproduzco mucho. Una señora tenía 30 años pidiendo en una iglesia y le hicieron una entrevista y ella le preguntaron que cómo ella veía las cosas y le dijo, yo la veo perfecta, yo veo que todo ha cambiado y que todo ha mejorado. Ella tiene 30 años pidiendo. Pidiendo ahí en esa iglesia. Y le dicen, pero ¿cómo que ha mejorado si usted tiene 30 años pidiendo? ¿Y cómo que usted ve? Yo dije, yo empecé a ver a las mujeres con vestidos de pobres, a las mujeres que venían a la iglesia, y hoy vienen con vestidos extraordinarios, elegantemente bien vestidos. Se empezó a ver un mundo diferente, que era el que les rodeaba, diferente al que ella misma estaba viviendo. Entonces yo me parece que la población sabe, porque aquí hay una práctica, aquí hay un vínculo, que nosotros seguimos y seguiremos vinculados con esa práctica, con esa cultura de la gente. Sabemos la necesidad de la gente. Nosotros no tenemos posibilidades
de fallarle a los pacientes. Nosotros no tenemos posibilidades. O sea, nosotros no tenemos posibilidades de que llegar al poder al otro día alguien nos va a doblar el brazo para decirle que esa ley de seguridad social y esa ARS y esa AFP no la vamos a poner en su puesto. Sí, y que aquí de ustedes lo conocemos y sabemos. ¿Tú me entiendes? Entonces aquí hay mucha gente que nunca ha tenido ese nivel de práctica y que uno se ha llevado fundamentalmente por un discurso, pero que una no ausencia. dijimos, perdón, Severino, que ellos son del Hospital Salvador B. Gutiérrez, o sea que ellos saben de lo que están hablando, porque ¿quiénes son los que van al hospital? Son las personas más necesitadas, precisamente. Yo quisiera, Dori, a nosotros no nos queda mucho tiempo para que el doctor Freddy Ferreira esboce ya los temas de legislativo. Esperemos que a nivel de otros espacios que ellos están comenzando su parte mediática se pueda hacer, y es bueno que lo hagan. Pero no quisiéramos desperdiciar la parte de la boleta que Doris introdujo la pregunta. Si yo quiero votar por el doctor Fulgencio Severino aquí en el distrito y voto, tengo que votar también para que nos expliquen, le expliquen a la audiencia y a la teleaudiencia eso, hay que votar por el candidato a la presidencia, por el candidato, marcar la carita a senador. Son 3 boletas. Y buscar la del diputado sí, también. son 3 boletas. Son 3 boletas. Una a la presidencia, que marcan 27 por mí, una senador, que marcan por Freddy Ferreira, o el candidato a senador en la boleta 27, y a los diputados marca también en la boleta 27 por un diputado. O sea, siempre en los diputados, como es un voto preferencial, es un diputado, el que usted quiera, pero siempre en la boleta 27. El número en las 3 boletas, boleta 27, marca presidente, senador o senadora, y un diputado, porque los diputados son más, y entonces hay que marcar uno. Mensaje final. Y recordar algo, que aparte del 27 es la boleta con los colores más bonitos. El amarillo y el naranja. ¿Y qué 27 de febrero? 27 de febrero, tú sabes decir. Un número icónico. Es decir, es un número histórico. Nadie puede olvidar el 27 pues ahí está. de febrero. Si usted quiere votar por una gente seria y que no tenga mancha para atrás, que no tenga, aquí están estos 2 representantes, los doctores Fulgencio Severino, candidato a la presidencia por Patria para Todos, y el doctor Freddy Ferreira, candidato a la senaduría por la provincia de Santo Domingo. Los dos son 2 especialistas, decía Doris, del Hospital Salvador B. Gutiérrez y en su práctica privada, ustedes los conocen. Y profesores. Y profesores. De generaciones enteras, sí. De generaciones Ayer enteras. me encontré yo en un evento una muchacha ya hecha, ¡profesor! Ay, Dios mío, me estoy poniendo viejo. Ahí es que uno se da cuenta. Señores, ya muchas médico gracias. especialista. Bueno, muchas gracias, le agradecemos la verdad que saquen ese espacio, que vengan a llevarle y exponerle a nuestros televidentes sus puntos de vista y mostrarle por qué es importante que voten por ustedes en las próximas elecciones presidenciales, que son en mayo, 19. Próximo mayo, el 19 de mayo. Así que gracias Freddy, gracias Severino, gracias a nuestros amigos televidentes y nos vemos la próxima semana.